que vamos a estar compartiendo en esta tarde y se halla en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo allí desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Nuevamente le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículos 1 al 20. Y lea así la palabra de Dios. Leemos con reverencia, con mansedumbre y con la disposición y el corazón para que Dios hable a nuestras vidas en esta tarde. Leemos en el nombre de ese trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias en esta tarde. Agradecidos, oh Dios, por poder ser convocados en tu nombre para honrarte, para congregarnos de acuerdo a tu palabra en obediencia. Señor, estamos aquí celebrando un culto racional, un culto centrado en Cristo, un culto en el cual nuestro entendimiento, la complejidad de todo nuestro ser está presente. Un culto, Dios, en el que somos confrontados, animados, restaurados, cada uno en diferentes áreas y de diferentes maneras según la operación de tu Espíritu en nuestras vidas. Tu pueblo, Dios, necesita en esta mañana, nosotros necesitamos ser edificados en tu palabra. Tu palabra es verdad. Permite que tu palabra, que ha de ser proclamada también, pueda hallar, Padre Santo, cabida en aquellos corazones que tú has preparado y destinado para salvación.
que pueda haber, Padre Santo, Señor, un alma que entiende la necesidad de arrepentimiento y la fe en Jesucristo, la cual, como leímos y vemos en esta porción de la Escritura, es una obra gloriosa de aquello que tú haces en el corazón. Te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde. Nos encomendamos a tu gracia y te pedimos que hables a nuestro corazón y que no nos permitas solamente ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de la misma. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta porción que consideramos en esta mañana tiene mucho significado, no solamente por la complejidad de los temas que involucra, sino porque este es el momento decisivo en el cual la relación con los fariseos y los escribas va a llegar a un punto de no restauración. Las aseveraciones de Jesucristo a estos escribas y fariseos que vienen desde Jerusalén para confrontar a Jesús porque no se lavan las manos, no cumplen con las tradiciones de los hombres, va a llevar a una ruptura, a una separación entre la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo y aquellas tradiciones que habían sido pasadas oralmente y que luego constituirían aquello que hoy conocemos como el Talmud, las tradiciones de los judíos, que han llegado a ser más importantes que el Antiguo Testamento, lo que ellos llaman el Tanaj judío. Así que aquí hay unos fariseos y escribas que, según el versículo 15, vienen de Jerusalén. Habían caminado un largo trayecto. ¿Por qué habían llegado hasta aquí? Si leemos la porción paralela en Marcos capítulo 7, dice que habían sido notificados que en algunos momentos en el ministerio de Jesús, sus discípulos participaban de los alimentos sin lavarse las manos de acuerdo a los rituales nuevamente establecidos por ellos mismos. La Escritura ciertamente dispone y tiene leyes de pureza. Y hay diferentes momentos en los cuales, según el Antiguo Testamento, un hombre puede quedar ceremonialmente inmundo. Tiene que esperar un tiempo, debe purificarse, debe presentar una ofrenda, tocar un muerto. Una mujer en su periodo quedaba ceremonialmente inmunda. Habían circunstancias que la ley claramente prescribía, contemplaba, en el que un hombre o una mujer en determinada circunstancia ceremonialmente era inmundo. Pero los judíos habían hecho todo un sistema de reglas. Básicamente terminaron con un código moral. Ellos le llaman mandatos mitzvot. Y son 613 mandatos. No bien tenían los 10 mandamientos que no pudieron cumplir, pero ellos clasificaron 613 mandatos que todo hombre, según la ley, debía cumplir a modo de hallarse bien delante de Dios. Así que la controversia se inicia porque estos hombres entienden que los discípulos de Jesús no están cumpliendo con aquellas tradiciones orales que aparentaban partir de la Escritura, pero eran realmente doctrinas de hombre. Hay 3 elementos en la narración de estos 20 versículos que son sumamente importantes. Número 1, vemos el tema de la purificación. ¿Cómo puede un hombre hallarse puro, bien delante de Dios? Así que tenemos la pureza por un lado y la impureza. Los fariseos, que eran la secta judía más rigurosa, pensaban que por medio de la obediencia a aquellos 613 mandatos,
el hombre podía realmente vivir una vida agradable, limpia, presentarse bien delante de Dios. Y como siempre, la acusación no venía de manera directa a Jesús, sino que atacan nuevamente a los discípulos, y un ataque a los discípulos es un ataque ¿a quién? A su maestro. No solamente están diciendo que los discípulos no están purificándose, sino que Jesús tampoco es puro porque no los enseña a guardar estas leyes. Así que en esta narración vemos una controversia en términos de cómo el hombre puede presentarse, si es posible, puro delante de Dios. Por lo tanto, es más que una controversia de pureza. Realmente se centra en cómo entendemos la antropología del hombre delante de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? Y aquí el hecho estriba en que los escribas y los fariseos entienden que lo que afecta al hombre, al ser del hombre, está en la periferia. El hombre es básicamente bueno, solo que las circunstancias que lo rodean, el medio ambiente que lo rodea, la familia en la que nace, determina en cierta manera quién es él. Eso es una antropología muy común. Pero esa no es una antropología bíblica. La antropología bíblica presenta al hombre después de la caída, un hombre cuyo problema no está fuera de él. El problema del hombre yace dentro de él. Las circunstancias no determinan cómo el hombre actúa. Realmente el corazón del hombre determina cómo actúa frente a las circunstancias. Es todo lo contrario. Las circunstancias podrían favorecer ciertos pecados, ciertas tendencias, pero el problema en esencia del hombre yace en el corazón. Así que estos líderes, escribas y fariseos de Jerusalén que representan, los escribas son aquellos que vivían salvaguardando la palabra de Dios. La copiaban para que esa palabra fuese preservada, estudiada, aprendida, predicada. En otras palabras, que los escribas fueron llamados los doctores de la ley, los conocedores de la palabra de Dios. Y por otro lado, los fariseos representan aquella secta dentro de los judíos que eran los devotos, los hombres más entregados, los más piadosos aparentemente. Y son estos los que hacen un largo viaje para señalar que los discípulos de Jesús, y por lo tanto Jesús, no son puros o no están bien, no están limpios delante de Dios. ¿Cómo puede un hombre realmente verse limpio delante de Dios? La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿puede acaso el ser humano hacer algo para limpiarse a sí mismo? ¿O es una obra que Dios tiene que hacer en el hombre a modo de que ese hombre pueda comenzar a actuar de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro? La segunda controversia que vemos en esta narración tiene que ver, y todas están íntimamente relacionadas, la tradición versus los mandatos. La acusación de que los discípulos no son puros o no están cumpliendo con las leyes de pureza tiene que ver no con la palabra de Dios, tiene que ver con las tradiciones que ellos habían inventado. Están usando tradiciones humanas para juzgar a Jesús y a sus discípulos. Tenemos que definirnos si vamos a vivir por la palabra de Dios o si vamos a vivir bajo especulaciones humanas, tradiciones ancestrales. Así que también hay una pugna, hay un choque, porque hay un sector que le da importancia a lo que se ha venido haciendo por tiempo. No quieren nada ni están abiertos a nada que parezca novedoso, aun si es teológicamente correcto.
Y ese choque nos lleva a una tercera comparación en esta lectura. Un sector se ofende ante el mensaje del Evangelio y un sector entiende o queda sin entendimiento parcialmente. Ese es el cuadro que tenemos en esta exposición. Jesús ha venido manifestando claramente quién es públicamente. El mensaje del reino ha sido predicado. En esta ocasión no le están pidiendo una señal con la cual él evidencie quién él es, sino traen una acusación formal delante de Jesús como ya había sido presentada. Si recordarán, cuando Jesús se dirigía en un momento dado, sus discípulos pasan un sábado y toman espigas y comen, que era permitido por la ley. Y le presentan la acusación a Jesús de que sus discípulos violaban la ley del sábado trabajando. Así que ninguna de estas acusaciones es nueva. Tampoco era nuevo el que Jesús se enfrentase a ser señalado ante la audiencia como un hombre impuro. Desde que Jesús finalizó el Sermón del Monte en el capítulo 7, inicia el capítulo 8, y el primer milagro, la primera señal que Jesús hace, si recordará, es que sana a un hombre leproso. Tocar a un hombre leproso era, ante la ley, contaminarse. Pero vemos que Jesús no puede ser contaminado por nada externo. Él es Dios. Pudo haber sanado a aquel leproso a la distancia. Pudo haberlo hecho como lo hizo posteriormente en el próximo milagro en Mateo 8, cuando se halla frente a un hombre que necesita sanación y el que lo manda a buscar es un centurión romano. Jesús pudo haberle dicho a la distancia: ve y está sano, ve y preséntate, como hizo en otra ocasión con otros leprosos. Vayan y presenten su ofrenda a los sacerdotes, como dispone la ley. Mientras iban, fueron sanos. Pero Jesús decidió públicamente lo que tal vez nosotros no le damos el peso que tiene. Pero ante los conceptos, tradiciones que están en la mente, tocar a un leproso era algo que nadie hubiese osado hacer. Era una locura, era romper con los paradigmas que habían. Y esta parte de la pureza es sumamente importante porque, si usted recordará, los apóstoles lucharon con ella, especialmente Pedro. Cristo resucita y tenemos a un apóstol Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, luchando con las leyes ceremoniales, pues baja un lienzo en un momento dado con unos animales declarados impuros y Dios le dice: mata y come, Pedro. Y Pedro dice: Señor, yo no puedo tocar nada de eso. Y allí no queda. Posteriormente es en Hechos 15, el primer concilio o asamblea, donde están los apóstoles, hay ancianos, pastores de las iglesias, reunidos para debatir, para hablar el tema de los gentiles en la iglesia. El tema nuevamente fue la pureza. Estos fariseos escribas claramente entendían que el hombre podía hacer algo para hallarse bien delante de Dios. Nuestra pureza delante de Dios no procede de lo que hacemos. La verdadera pureza debe provenir de quienes somos. El problema es que quien determina quiénes somos, o lo que determina quién soy yo, lo determina Dios. Y lo determina no de acuerdo a emociones, caprichos, sino a mi corazón, el estado de mi corazón delante de Dios. El único que puede declarar a una persona pura es Dios. Pero para poder declarar a un hombre puro, algo debe suceder primero en el corazón.
Pues el enfoque de los fariseos es: no se están lavando las manos. Si usted mira esta lectura en Marcos 7, dice que los fariseos y los judíos generalmente, aferrándose a las tradiciones, se lavaban las manos una y otra vez. En otras palabras, que el sucio provenía de afuera. Pero Jesús va a decir que el sucio, lo malo, lo que contamina al hombre, no es nada de lo que ha sido creado fuera. Es el corazón del hombre. Por lo tanto, el primer choque entre el judaísmo y el cristianismo yace en este versículo 15 y continúa en nuestros días. Son dos cosmovisiones diferentes de cómo un hombre puede verse justificado delante de Dios. Pablo claramente lo dice en la carta a los romanos. Los judíos, aferrándose a sus tradiciones, piensan que con sus acciones pueden ser justificados delante de Dios. Y haciéndolo ignoran la justicia de Dios en Cristo, que es la única forma o manera en que un corazón puede ser totalmente perdonado. Así que tienes a una comunidad religiosa legitimizando y diciendo que el hombre es el resultado de circunstancias externas. Y tienen un Jesús diciéndoles: se equivocan. El hombre es lo que es por lo que hay en su corazón. El sucio no proviene de afuera. El sucio que contamina al hombre proviene del corazón. Eso nos lleva al segundo punto que ya mencioné. No solamente es un choque entre cómo el hombre puede verse bien delante de Dios, ser hallado justificado delante de Dios. Y ya vemos que no puede hacerlo por obras externas. No hay nada externamente, no hay ninguna obra. No existe un jabón, un detergente con el cual nos podamos lavar nuestro cuerpo para estar bien delante de Dios. Solo la sangre de Cristo puede hacer a un hombre pecador, un hombre libre, santo, justo para Dios. Pero lo que sostiene la base de esa mala interpretación es que no proviene de la palabra de Dios. Por lo tanto, el hecho es más agudo, el problema es más serio. Es un problema en la base misma del razonamiento. Lo que nos lleva a conducir que el segundo problema entre el judaísmo y el cristianismo yace en cuál es su autoridad. La autoridad del judaísmo es el Talmud, son las tradiciones. Es la declaración de los rabinos. Ellos formulan la norma, determinan el quehacer diario del pueblo. Para el cristiano, lo que determina la conducta, la moral, la ética, lo que separa lo bueno de lo malo, lo que determina para qué debo vivir, es la Escritura. Por lo tanto, se centra ya no necesariamente en la antropología, sino en la inerrancia y suficiencia de las Escrituras. ¿Son las Escrituras realmente suficientes para el creyente? ¿O necesitamos algún documento extra, externo? Porque yo temo que en la iglesia de hoy tal vez no estudiemos el Talmud de Jerusalén o el Talmud babilónico, pero nuestros púlpitos están llenos de tradiciones llamadas comentarios, donde los predicadores no se sientan a hacer un estudio serio de la Escritura. Solo adoptan un rabino particular o un comentarista particular que llama su atención. Y se paran el domingo a plagiar el mensaje, a dar la impresión de conocimiento, cuando realmente lo que han hecho es un resumen de un comentarista. No estoy diciendo
que leer es malo. Leyendo se aprende. Leyendo nos damos cuenta de nuestros errores. Pero no fuimos llamados a utilizar como normativa o autoridad las expresiones de un predicador, sino la poderosa palabra de Dios. Amén. Cuando citamos un autor, cuando citamos un escritor, la razón por la cual podemos hacerlo, y si lo hacemos sería la razón correcta, es si ese autor lo que está diciendo valida o señala la verdad que está en la Escritura. Pero no porque ese predicador tiene algo diferente ni nuevo que decir a lo que ya está escrito. Así que esto está vigente para nosotros hoy. Hoy hablamos de que creemos en la palabra de Dios. Tenemos banners de que la palabra de Dios es importante, pero a la hora de la verdad, lo que domina nuestros servicios y nuestros programas son puras tradiciones. ¿Cómo se expresan esas tradiciones? En el caso de aquellos escribas y fariseos fue: tus discípulos no se lavan las manos. En otras palabras, nosotros venimos haciendo y llevando a cabo estas acciones y nosotros no vemos que ustedes las están haciendo. Son ancestrales. Nuestra iglesia lo ha venido haciendo por mucho tiempo. Hoy nosotros somos confrontados de la misma manera que Jesús por aquellos escribas y fariseos. Se nos pregunta, ¿por qué no tenemos sociedad joven? ¿Por qué no tenemos un club de niños? ¿Por qué no tenemos VBS o escuelas bíblicas de vacaciones? ¿Por qué no damos conciertos? ¿Por qué no hacemos dramas o pantomimas? Podemos sustituir las preguntas, pero el cuestionamiento es el mismo. O nos aferramos a la palabra de Dios como normativa y autoridad única, exclusiva para la iglesia. Pues si le añadimos a la palabra, la adulteramos. ¿Por qué estos hombres habían hecho de la tradición su norma de vivir? El pasaje lo dice. Porque esas son las leyes que humanamente les hacían pensar que ellos por sí mismos podían verse bien, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Otras palabras, que tenemos personas que están más pendientes a hacer esto o hacer aquello para impresionar y quedar bien con la multitud. Porque la proclamación verdadera de la palabra de Dios ofende. Si usted recordará en el capítulo previo, vimos cómo Jesús alimenta a aquella multitud. Y aunque Mateo no narra lo que sigue al siguiente día, dijimos que el Evangelio de Juan en el capítulo 6 sí lo narra. Y cuando Jesús le dijo a aquella multitud que unos habían caminado y otros habían cruzado el mar de Tiberias o el mar de Galilea para buscarlo, Jesús les dijo: ustedes vienen no porque han entendido que las señales hablan de mí, sino porque comieron y se saciaron.
les dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Hasta tuvieron el momento dado en el que le dijeron, Señor, ¿dónde está ese alimento? ¿Qué obras debemos hacer para poder comer ese alimento? Y cuando Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, cómanme y beban de mí. Este no es el hijo de José y de María. Y se ofendieron. ¿Quién era Jesús para decirle que debían comer de él y beber de él? Y aquí vemos lo mismo en el capítulo 15. Exactamente lo mismo. Versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es que la palabra de Dios solo causa dos acciones en la audiencia. Entiéndalo. O la palabra de Dios es como un martillo que quebranta a la roca, como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser, para salvar, para convencer, para edificar, para corregir al hombre de Dios. O entra para hacer juicio y condenación. No hay una audiencia en que se pueda levantar un Pilato delante de Dios y lavarse las manos. La palabra de Dios es aceptada o rechazada. Pero no existe otra opción. Significa que cada miembro de iglesia, cada cristiano que se congrega hoy, expuesto a la palabra de Dios, la oye con sinceridad, con devoción, está presto a escuchar la voz de Dios o la rechaza. Y créanme que hay muchas formas de rechazarla. No necesariamente por no prestar la atención debida, sino por no obedecerla particularmente. Mientras los escribas y fariseos les ofende el mensaje, por otro lado, los discípulos están sin entendimiento. Ambos a la vez y en un punto particular no tienen entendimiento. Pero hay una gran diferencia entre un hombre que no es de Dios y un creyente. Los escribas y los fariseos sin salvación quedarían desentendidos para siempre. Mientras que los discípulos, aunque también el mensaje pueda serle perturbador hasta cierto punto en un momento dado y no haya necesariamente el entendimiento, la comprensión necesaria de la doctrina, no es una ofensa que los lleva a huir de Cristo. Pedro lo diría muy bien al segundo día de la alimentación. Jesús les dijo, ¿quieren también vosotros irse? ¿Les ofende lo que hago? Y Pedro abriría su boca para decir, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces no entendemos cómo esa palabra de vida eterna tiene primero que destrozar nuestros anhelos. Tiene que confrontarnos con nuestro pecado. Y parece una contradicción para muchos el que uno llame palabra de vida, pero ella al momento sea más una espada que corta, que duele, que quebranta. Pero así funciona la palabra de Dios. Nos impacta para transformarnos. Nos impacta para sanarnos. Nos impacta para confrontarnos. Nos impacta para que despertemos a la realidad de la verdad del Evangelio. Pero nunca nos impacta para alejarnos de Cristo. ¿Qué separa el desentendimiento completo de un desentendimiento parcial o una ignorancia? Las tres áreas que hemos hablado yacen en el corazón.
El problema del hombre está en su corazón. Porque el corazón del hombre en su estado caído no es puro. El hombre no puede hacer nada para limpiarse. Porque el corazón del hombre es malo en su naturaleza. Por eso desprecia la palabra de Dios, pero construye sus propias reglas, normas, moral o ética para vivir. Porque el corazón del hombre es duro y engañoso. Por eso no puede resistir la palabra de Dios y le ofende. Si algo ha de cambiar, tiene que cambiar en el corazón. Y el único suficientemente poderoso para llevar a cabo esa obra es Dios. Debemos darle nosotros los creyentes gracias a Dios de que podamos empezar a ver acciones, palabras, pensamientos que están de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso entonces evidencia la transformación y el cambio llamado salvación. Por otro lado, si estás aquí y te preguntas ¿por qué necesito a Cristo? Te he dado 3 poderosas razones por las cuales un día serás confrontado ante el juicio del gran trono blanco y no podrás sacar una lista de tus acciones positivas para que tu corazón no sea hallado culpable. ¿Por qué? Porque para realmente vivir una vida de pureza necesitas vivir de acuerdo a la verdad, y la verdad no está en las tradiciones de los hombres. El hombre no puede construir su propia verdad. La verdad en esencia proviene de quién es Dios. Es su naturaleza, es quién es Él. Es la razón por la que creó las cosas. Si quieres que la palabra de Dios de alguna manera traiga luz a tu vida, necesitas pedirle a Dios que cambie tu corazón. Y aunque nosotros decimos sin contradecirnos que el ser humano debe arrepentirse y venir a Dios, creemos que ese acto genuino por el cual los hombres son confrontados con su pecado y surge algo nuevo y un deseo de venir a Cristo, no es el producto de tu voluntad o lo que algunos llaman el libre albedrío. Es la pura misericordia de un Dios que continúa salvando a pecadores de su perverso corazón. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y por tu misericordia, porque nos permites una vez más ser expuestos a tu santa y bendita palabra, porque somos confrontados con que no somos buenos, con que no hay nada humano que podamos hacer, con que no podemos realmente entender tu palabra hasta que nuestro corazón sea transformado por ti, lo que debería llevarnos a clamar porque tú tengas misericordia. Ayúdanos, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a aferrarnos a tu palabra, a vivir por tu palabra, a que si algo ha de medir y juzgar nuestras vidas, sea tu palabra, que si hemos de determinar qué es bueno y qué es malo, sea por tu palabra. En fin, oh Dios, te damos gracias, porque solamente tú podías obrar en el corazón de muchos para que comenzasen a dar un fruto que evidenciase la obra gloriosa que la Escritura presenta como la salvación. Bendito seas, oh Dios, por los siglos. Ahora, oh Dios, también nos preparamos como pueblo para participar del pan y de la copa, de este momento también de intimidad, de este momento en que reconocemos que nada de esto hubiese sido posible sin que tú, oh Dios, tomases forma de hombre y estando en la condición de hombre, te humillases hasta lo sumo
vivieses una vida santa y estuvieses dispuesto a tomar nuestro lugar en aquella cruz. Permítenos sentarnos a la mesa con un corazón agradecido, con un corazón que rebosa de gozo porque ha hallado el perdón de todos sus pecados en Cristo. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos que si hay alguna vida que ha podido escuchar por tu gracia, por tu espíritu, el mensaje, ese hombre o esa mujer, sea presente o sea posteriormente en la grabación, en audio, en vivo o posteriormente, pueda ser conducido por tu espíritu a pedirte perdón por todos sus pecados y entender que la salvación únicamente está en Cristo. Te damos gracias. Y es en ese nombre que oramos, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Nos disponemos ahora para participar de la cena.